Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Farmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presenta Retruco. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa Retruco. El día de hoy, de esta noche de día martes, hablaremos del comportamiento. Tendremos dos bloques, dos invitados, del comportamiento del ser humano, en especial del comportamiento que nos ha pasado en los diferentes lugares, regiones comunes de nuestro país. Cómo ha sido en Punta Arenas una realidad que lamentablemente nos llevó a retroceder en nuestras fases. Hoy con diferentes autoridades, incluso visitando nuestra región, respecto a situaciones y obviamente complejas a las cuales hemos pasado. Que nos preocupa a todos, cómo hoy en día nos comportamos. Usted sabe que ya con varios meses de nuestro país, la pandemia y en el mundo, se han hecho diferentes estudios del comportamiento incluso del ser humano, donde se habla que hemos sacado la mejor parte, el lado solidario, el ser empático, el ser agradecido, pero también en muchas oportunidades hemos sacado la peor versión del criticar, de encontrar que la otra persona no tiene justificación incluso para estar saliendo o haciendo algunas conductas inapropiadas. Hoy hablaremos de las conductas y la verdad que tendremos dos bloques y después hablaremos de cómo van los preparativos para la vacuna. Cuando se habla de una vacuna del COVID, incluso en otras partes del mundo, automáticamente nos entrega un alivio. Hablaremos con la Seremi de Ciencias de la región de Magallanes. Pero en el primer bloque ya está con nosotros desde muy lejos lo que ha generado la conectividad, lo que ha generado esta aplicación vía Zoom. Estamos con el profesor de la Universidad de Talca, psicólogo social y académico de la universidad. Estamos con Héctor Vargas Garrido. ¿Cómo está? Bienvenido. Y hablaremos del comportamiento del ser humano, pero también de algunos artículos que se vieron a nivel regional y a nivel nacional cuando hablamos del sesgo del beneficio propio, pero en especial del comportamiento del ser humano. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestra audiencia. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Un agrado estar aquí y que me hayan invitado desde tan lejos, tan bonita región además y tan bonitos paisajes que he recorrido por allí. Muy amable. No, gracias y agradecer también a la Universidad de Talca que hace posible poder estar en contacto con diferentes facultativos y desde tan lejos, pero con la misma intención de mantenernos informados, reeducarnos, enseñarnos y bueno, a pesar que las distancias y los kilómetros son muchos, esto es lo que hace posible la pandemia, igual mantenernos con un clic conectados y poder obviamente aprender un poco más o compartir, porque independiente que las realidades son distintas a nivel regional, el aprendizaje, la modificación, la reinversión, el autocuidado o estar atento es transversal, cruza kilómetros. Y por eso vamos a hablar, profesor, el día de hoy. Usted también es académico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, pero tiene un doctorado en el comportamiento social y organizacional. Esto también la pandemia ha llevado a estudiar el comportamiento del ser humano. Sabemos que hemos actuado de diferentes formas, no solamente en nuestro país, incluso fuera de él. Pero ¿qué es lo que, cuando hablamos de un artículo que sale publicado y que se habló a nivel nacional del título, como lo podríamos mencionar, el sesgo del beneficio propio? ¿De qué se trata claramente, Héctor? Muy bien. Sí, fue muy interesado, parece, el artículo en distintas partes y he tenido ocasión de comentarlo, porque claro, es un tema que es poco conocido, aunque nos afecta en el día a día. La gente me ha dicho, sabes que cuando empezaste a hablar de esto me di cuenta de lo que me pasaba a mí también. Mira. Entonces eso lo ha conectado con la gente. Deberíamos precisar que el sesgo del beneficio propio es un fenómeno que se observa donde las personas tendemos a atribuirnos nuestros éxitos y justificar nuestros fracasos. Como dirían los españoles,
barremos para casa en el fondo. Y este sesgo del beneficio propio lo vemos en varios tipos de comportamiento. En la sala de clases lo vemos frecuentemente, los estudiantes universitarios, cuando se sacan buena nota es porque ellos estudiaron. Cuando se sacan una mala nota es culpa a veces el que está ahí, ¿no es cierto?, y preguntó lo que no debía. O cuando una persona se salta un ceda el paso, la culpa es de esa persona que está ahí de uniforme verde, ¿no es cierto?, y sacando el parte. Entonces, el sesgo del beneficio propio hace que nos miremos, curiosamente, con mucha mejor óptica de cómo vemos al resto de las personas. Y eso lo vemos en la vida cotidiana, en distintos contextos, como indicaba, entre las parejas se ve eso, cuando, por ejemplo, típicamente alguien que se deja la ropa sucia cerca del canasto y hay alguien que recoge la ropa y la pone en el canasto, o el que cambia el papel higiénico en el baño, hay gente que dice, oye, siempre lo hago yo, pero cuando le preguntamos a los miembros de la pareja o a los miembros de la familia quién lo hace, todos piensan que lo hacen más veces y el resto lo hace menos veces. Entonces hay varias manifestaciones del sesgo del beneficio propio. Y también se ve en los jóvenes, por ejemplo, en que creen que tendrán menos riesgo, en la ilusión de la invulnerabilidad, de tener menos riesgo, entonces utilizan menos preservativos, se ha encontrado en los jóvenes en particular, o conducen a mayor velocidad porque consideran que tendrán menos probabilidad de riesgo de sufrir un accidente o tener algún efecto indeseado por no usar preservativo. Entonces, vemos ese sesgo de beneficio propio aplicado a varios contextos, contextos laborales también, y en el caso de la pandemia también, bueno, lo hemos visto ahora en los comportamientos en la calle, y eso es lo que ha sido ha sonado mucho, ¿no? Porque vemos frecuentemente que la gente que está en la calle, cuando los periodistas van y hacen la cuña, ¿no es cierto?, y le preguntan a la gente, oiga, claro, mire, usted, ¿qué opina usted que toda esta gente que anda en la calle? Y la gente dice, sí, mire, que la gente irresponsable que anda en la calle, mire, pero y bueno, ¿y qué pasa con esa persona, ¿no es cierto?, que está hablando y que está allí en la calle también? Y esa persona entonces evalúa su comportamiento como justificado y más ético, y ante la indefinición atribuye que el resto son menos éticos que ellos. Y ahí se produce el desbalance, porque si le preguntamos a alguien que ande por ahí cerca, probablemente va a pensar lo mismo de esta persona que está siendo entrevistada y del resto de la gente. ¿Pero por qué? Porque se genera un efecto cadena, Héctor, el comportamiento de la gente, porque somos buenos para criticar, al parecer. El chileno es bueno para mirar a lo mejor una debilidad en el otro, este reflejo espejo, que lamentablemente no somos muy autocríticos, porque cuando hablamos del sesgo propio, claro, yo puedo decir, yo estoy haciendo un trámite porque mi necesidad sí es válida, la tuya a lo mejor no. Somos un poco, o sea, no sé si somos un poco, somos egoístas al mirar de esta forma cuando se habla del sesgo del beneficio propio. Es justificativo, me justifico mi acción, pero no justifico el del frente. Claro, porque no sabemos. Ahora, deberíamos también tener en cuenta que este es un comportamiento no solo típico de los chilenos, es un comportamiento que en el fondo es un comportamiento social. Y los comportamientos sociales ni siquiera a veces nos damos cuenta por qué ocurre. Entonces, llamaría primero a que no nos pasa solo a los chilenos, pasa en todas partes. De hecho, hay países donde este efecto es mucho más potenciado. Por ejemplo, en los países típicamente individualistas, el norte de Europa, Estados Unidos, los países angloparlantes, el efecto es mucho más pronunciado. Y en países de tipo colectivista, típicamente que han sido estudiados, por ejemplo, por el profesor Heine, Hamamura, en China, en Japón, es un efecto que se ve moderado. Siempre está presente, pero el efecto se ve moderado, sobre todo cuando es ambiguo el estímulo. Pero habla porque somos un país relativamente igual, nuevo en historia, nuevo comparado a otros países, cuando nosotros comparamos a lo mejor, en Chile somos muy buenos para comparar, y ustedes me imagino como psicólogos también lo deben saber, son 172 días de pandemia que llevamos, por lo menos en Chile, desde el momento que se declara pandemia. Entonces, me imagino que hay varios estudios que ya se están realizando, pero somos muy buenos para compararnos. Hoy en día, si nos comparamos con el lado europeo, sabemos que la cultura, la educación y la forma de vida son totalmente distintos a lo que hoy en día como idiosincrasia tenemos los chilenos.
Estamos cayendo en un error muchas veces de compararnos el comportamiento con otros países que decimos, ah, pero mira, en Europa salieron tan fácil, o ellos ya se encuentran en tal etapa, o ellos han actuado de tal forma, o nos damos cuenta que llevan una forma de vida distinta, o que incluso en su momento en Europa criticaban o actuaban de una forma muy ofensiva a las personas que veían transitando en las calles. ¿Somos muy buenos para compararnos con el resto del mundo? Bueno, tu pregunta es bastante compleja porque implica varias aristas. Tal como tú comentabas, esto ha pasado en otras partes también del mundo y de hecho ha ocurrido, aquí no lo hemos visto afortunadamente todavía, pero lo que se vio en España, que es la policía de balcón, que era gente que estaba en sus balcones, allí la gente vive la mayoría en edificios, y ante el desconocimiento también, le tiraba escupitajos a los que caminaban en cuarentena en la calle. Muchas veces eran personas que llevaban a sus hijos con algún cuadro del espectro autista, que necesitan sacarlos a pasear, y ante el desconocimiento eran agredidos también. Ahora, en cuanto a la comparación, y por eso te digo que tu pregunta es muy compleja porque implica muchas aristas, es cierto, nosotros somos bastante críticos y autocríticos. Hace poco salió un estudio donde en 27 países los chilenos somos los que peor evaluamos el manejo de nuestras autoridades en relación con la pandemia y pensamos que aquí es lo peor del mundo mundial. Pero si vemos, por ejemplo, a propósito de tu pregunta, de comparar, pero comparar cifras, no nuestra emoción, porque cuando consideramos solo de la emoción y el desconocimiento, somos muy sesgados, pero si comparamos cifras, por ejemplo, en países como Italia, como España, lamentablemente, porque esto estamos hablando de muerte, es siempre lamentable, las cifras de mortandad, de muerte, es cercana al 10%, y en nuestro país estamos en torno al 4%. Entonces, esto de comparar, sí, nunca es agradable, pero depende de la arista de la que tomemos. Sin embargo, si tomamos este dato que te digo de los 27 países y Chile, los chilenos dijimos que era lo peor, es porque estamos hablando bastante desde nuestra emocionalidad, de nuestra emocionalidad muy crítica y quizás nuestro estado de ánimo negativo. Recordemos, y aquí tomo una tercera arista de tu pregunta en relación con lo crítico y el desconocimiento, porque la verdad que algo que nos ha mostrado esta pandemia, el confinamiento además, es que vivimos realidades paralelas también donde desconocemos cómo vive mucha gente de nuestro país o no somos conscientes. Hay mucho trabajo precario en otros países, claro, se ha podido tomar medidas desde el gobierno donde le han dicho a la gente que se quede en casa porque está todo regulado, entonces se sabe el trabajo que tiene la persona, se sabe dónde vive esa persona y por lo tanto se les puede dar ayudas focalizadas. Esto del confinamiento ha mostrado en nuestro país que no sabemos cómo vivimos los unos en relación con los otros. En Santiago, en cualquier ciudad del país, quizás un poco menos en Punta Arenas, porque hay una mayor homogeneidad y unas características distintivas en la región de Magallanes, pero acá en el resto del país hay muchas diferencias y depende del lugar de la ciudad donde estemos. Hay mucho trabajo precario, la gente que trabaja cuidando autos, por ejemplo, que vende en la calle. De hecho, el propio exministro de Salud, a quien no condeno, pero creo que es importante considerar lo que dijo, no sabía, puede resultar muy cuestionable, pero no sabía cómo vivían muchos chilenos. Y eso nos dice entonces de la realidad que estamos viviendo. De hecho, pensemos que también hay un movimiento social subyacente que todavía no se ha resuelto, entonces eso genera más incertidumbre y creo que hemos estado muy involucrados con nuestras emociones negativas como chilenos el último tiempo, producto del estallido social, producto luego de la pandemia, y bueno, el estallido social sabemos que es el reflejo de cuando algo hizo explosión, pero venía algo subyacente antes y muchas personas, políticos y analistas lo mencionaban. La cohesión social, algo que es muy importante, se ve resquebrajado hace tiempo. Hay unas universidades que tienen una unidad investigadora de la cohesión social. La cohesión social quiere decir cuán compacto nos sentimos como grupo, y la cohesión social se ha ido resquebrajando. De hecho, pensemos en la chilenidad, esa chilenidad que todos sentimos desde... Que ahora se nos viene a refrescar en septiembre. ¿Perdón? Que ahora se nos viene a refrescar esto en septiembre.
Claro, se ha ¿No es cierto? resquebrajado. Es como que ¿no es cierto? necesitamos este empujoncito de septiembre. Héctor, a través de tu estudio, del análisis también del comportamiento del humano en la pandemia, pero especialmente titulado como este sesgo beneficio propio, también es el llamado a hacer autocrítica, porque para mí es válido lo que yo estoy realizando, pero no es válido que tú salgas a la calle. Tú ya eres de amplio conocimiento que hay ciertas regiones, ciertas comunas que retrocedieron. Nosotros en Magallanes tuvimos un momento muy crítico, donde incluso todas las miradas eran hacia el extremo sur de Chile. Nosotros hoy en día estamos limitados geográficamente a estar conectados con nuestro país, a lo cual hablamos de una realidad distinta, pero también rápidamente tuvimos buenas cifras y salimos a un paso agigantados al desconfinamiento. Incluso fuimos mirados como una región positiva. Hoy, lamentablemente, hace una semana atrás, ya tuvimos que entrar en cuarentena. Comenzamos con una cuarentena preventiva y nos volvimos a una cuarentena total. Hoy yo me encuentro trabajando en el canal con un estudio vacío, con el personal totalmente reducido con el equipo, porque obviamente tenemos que tomar las medidas, pero tú hablas de algo tan importante, como hoy en día no llegar a criticar o ponerme en el lugar del otro cuando la informalidad del trabajo, la precariedad se ha hablado y que hay todas las realidades y todas, a lo mejor las justificaciones son válidas. Es así, porque hoy en día nosotros decimos cómo nos llevamos y nos encontramos en una cuarentena y automáticamente culpamos, pero es que se permitió, se dejó, la gente salió, la gente no fue consciente, no se autocuidó. Pero sí hay mucha gente que hoy en día todavía se encuentra con un confinamiento desde marzo. El que puede, pero hay gente que realmente no lo puede hacer. Claro, efectivamente, aludiendo a ese punto particular de qué nos puede enseñar esto del sesgo del beneficio propio, ¿no es cierto? De cuando yo creo que estoy allí justificadamente y el resto no, porque son irresponsables, puesto que desconozco por qué está el resto en la calle. Y efectivamente deberíamos tener en cuenta que gran parte de la gente que anda en la calle está por razones laborales. Han seguido funcionando los malls, el personal de salud, el personal de urgencia, los bomberos también que realizan una labor fundamental y muy importante en nuestro país. Entonces, cuando vemos esa masa sin ninguna forma en la calle, claro, que realizamos esa atribución, pero esto nos debería llevar a ser un poco más compasivos, que creo que es lo que nos falta. Eso hice mi doctorado en España y mi postdoctorado en Holanda, y algo que aprendí allí fue justamente que son países donde hay una mayor compasión, porque nosotros en este caso somos bastante críticos y juzgamos, pero no entendemos que el otro quizás está en la calle por alguna razón. De hecho, te voy a comentar una anécdota, Paola, a propósito de lo tan comentado que resultó esta nota de prensa que sacó la universidad a propósito de mis trabajos y del sesgo del beneficio propio. Una persona decía, pero es que yo veo gente que anda con niños en la calle, ¿qué gente más irresponsable? Y otra persona allí contestó, mire, yo salgo con mis niños porque no tengo con quién dejarlos, en estos momentos no hay colegio, entonces no tengo con quién dejarlos, y si los dejo en la casa corren riesgo, y prefiero ir con ellos de compra porque necesito hacer la compra. Exacto. Entonces, a veces resulta que vemos una imagen, pero la interpretamos de acuerdo con nuestra propia perspectiva, que es muy restringida. Quien no tiene hijos, quien no está en esa condición de lo que comentaba esta mujer con sus hijos que salía a la calle, no comprendemos las razones reales de por qué el otro lo está haciendo. De hecho, sin ir más lejos, en Santiago, a propósito del confinamiento, de hecho los viajes disminuyeron solo un 30%, quiere decir que el 70% siguió movilizándose. Siguió otra obviamente movilizándose. ¿Perdón? Que siguió movilizándose el 70%, solo el 30% hizo el confinamiento real. Por otro lado, Héctor, también a través del estudio, el sesgo tiene diversas variantes. Y ese punto quiero que nos señales, porque cuando hablamos de la ilusión de que yo no me voy a contagiar, a mí no me va a pasar, puede ser también que suceda eso, que a lo mejor esa falsa ilusión que puede existir, que bueno ser positivo, pero lamentablemente el virus tampoco diferencia. Pero también existe que al mismo tiempo tiene diversas variantes el sesgo, ¿o no?
el excesivo optimismo, que también puede ser muy malo, ¿no? Por eso que los hospitales terminan costando 3 veces, porque cuando se planifica todo excelentemente bien, pero luego la realidad descuenta. Son como las vacaciones que tenemos cuando planificamos nuestras vacaciones en noviembre y pensamos en las vacaciones que vamos a tener en Francia, en París, esas vacaciones maravillosas, y tenemos las mejores vacaciones de nunca en la vida en noviembre porque vamos a tener esas vacaciones. Pero cuando vamos de viaje, resulta que nos toca un niño cerca que llora, o perdimos un boleto, o tuvimos algún problema con la habitación del hotel, etcétera. Entonces ya no resulta tan bien. Y luego en la distancia lo vemos, volvemos a ver mejor. Entonces el optimismo también a veces nos juega una mala pasada. Y en este caso el sesgo del beneficio propio puede estar vinculado con la ilusión de la invulnerabilidad. El hecho de que quizás allí, y estoy hablando de los hallazgos, no me quiero meter con los más jóvenes, porque es solo con los más jóvenes que se ha encontrado que tienen una ilusión de invulnerabilidad, y por eso es que tienen conductas más riesgosas, porque creen menos probable que les van a ocurrir efectos adversos, y por eso es que los jóvenes en ese sentido cometen un poco más de riesgos, pero se ha visto en ese grupo etario en particular. Ahora, no debemos descuidar también, Paola, para tratar de explicar, por eso siempre comento que esto es muy complejo, no vamos a explicarlo todo. No vamos a alcanzar, obviamente, por tiempo. Claro. Pero, por ejemplo, pensemos también en que si esa gente está en la calle, ¿cuántos permisos en comisaría virtual? 2 millones de permisos hubo el último tiempo, no recuerdo la cifra, pero era una cantidad. Eso es porque la gente está también legitimada para pedir ese permiso. Entonces, también hay una situación estructural que permite que la gente se movilice. Si no, la gente probablemente no lo haría. Entonces, Héctor, debemos tener en cuenta también las condiciones estructurales en las que estamos y no solo culpabilizar a la gente. Exacto. No sé si me explico. Sí, Héctor, lamentablemente acá el estudio, yo creo que Magallanes también va a dejar estos 172 días para estudio, para obviamente analizar el comportamiento de la población. Yo creo que se vienen varios estudios hacia adelante. Pero ¿cuál es el consejo que le podríamos dejar a la gente el día de hoy que nos puede estar viendo? Bueno, en primer lugar, seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias y las autoridades gubernamentales locales, eso es fundamental. Ahora hago un paréntesis porque, verdad, algo que se me escapó. Yo creo que también hay que considerar los datos y las cifras comparadas. Y en el caso de ustedes, ustedes se diferencian un poco porque van con otro ritmo. Y la tendencia de ustedes se parece bastante a algunos países de Europa que ya están en la segunda ola. Entonces, y es algo que ya ocurrió en otros países también. Entonces, ojo allí que a veces tenemos la creencia de atribuirnos solo nuestra propia responsabilidad, pero veamos qué pasa con esta pandemia. Esta pandemia no sabemos, de hecho ni siquiera sabemos el comportamiento que va a tener el virus en sí. Entonces hay muchas cosas que se están aprendiendo en el día a día. Y esto de la segunda ola ya se está viendo en otros países, en Europa, se está viendo en el caso de ustedes que por las condiciones de aislamiento parece que tienen otro ritmo también. Entonces, me gustaría aclarar eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en relación con las recomendaciones o sugerencias, seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria, seguir las indicaciones de las autoridades gubernamentales y a nivel subjetivo, personal, si esto sirve de algo, ser un poco más compasivos y comprender al otro, tratar de entender por qué el otro se comporta de esa manera, en vez de juzgarlo, ¿no es cierto? En vez de comenzar con esa atribución que ya vemos que en el día a día puede afectarnos a cada uno de nosotros, cuando no vemos cuando el otro hace las cosas y la vemos solo cuando hacemos nosotros, y eso hace este desbalance. Qué buena palabra ser más compasivo y ser más agradecido. Hemos sacado el lado más positivo, pero en algunas oportunidades también lo que ha generado las redes sociales son muy positivas, pero en muchas oportunidades somos muy críticos y muy fuertes en rápidamente culpar a alguien, cuando obviamente se lo merece. Yo creo que es válido, pero en muchas ocasiones no sabemos tampoco preguntar. Queremos agradecer, Héctor, el día de hoy. El comportamiento del ser humano yo creo que va a dejar un estudio en esta pandemia. Estamos viviendo una generación que yo creo que ya es parte de la historia, donde para los psicólogos y especialmente en su área va seguramente a traer más artículos, más investigaciones y obviamente cada región también comportándose de una forma distinta. Héctor, desde tan lejos,
pero tan cerca. Un gran abrazo virtual, muchas gracias. Y nos quedó tema para rato todavía para hablar de otras áreas. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la verdad es que ha sido un agrado. Cuando ustedes consideren que sea pertinente mi colaboración, allí estaré. Tengo familia allí en Magallanes, entonces la verdad es que me conecto particularmente con esa región también. Muy amable, muchas gracias. Y qué bueno sería tener otra oportunidad de hablar del comportamiento social de la felicidad en tiempos de pandemia. ¿Cómo ser feliz en tiempos de pandemia cuando uno habla de estados que negativos lamentablemente no hemos mantenido por mucho tiempo? Muchas gracias, Héctor. Que esté muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Conversando con nuestro invitado el día de hoy, obviamente hablando del comportamiento, sociólogo, psicólogo, social y académico de la Universidad de Talca. A la vuelta hablaremos de la vacuna. ¿Qué pasa con Magallanes? ¿Qué rol tiene Magallanes? ¿Y cómo se va a trabajar desde nuestra región? Hablaremos con la Seremi de Ciencias. Ya estamos de regreso, no se separen. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Estamos de regreso después de nuestra pausa comercial y nos vamos por nuestro segundo bloque. Hablando temas de contingencia el día de hoy de interés para todos nosotros. Hoy hablaremos del proceso de la vacuna del COVID-19. Se habla de un mes de agosto, de septiembre, donde Chile comenzaría con sus pruebas, a lo cual ya estaban reclutando candidatos para poder, obviamente, conocer estratégicamente cómo serían realizados o incluso en qué fase estaríamos. Se habla de una fase 3. ¿Cuál es el rol fundamental que tiene el Ministerio de Ciencias y Tecnología? El día de hoy hablaremos con Pamela Santibáñez Ávila, Seremi de Ciencias de la Macrozona Austral. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Gracias una vez más por estar con nosotros en nuestro programa Retruco, siempre con esa disponibilidad que tiene con nuestro medio de comunicación, se agradece. Y vamos a hablar de la vacuna contra el COVID-19, cuál es el rol que tiene el Ministerio de Ciencias y Tecnología y obviamente mirado desde esta zona, desde la zona sur, o de la zona austral, mejor dicho. ¿Cómo estás, Seremi? Bienvenida. Hola, Paola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Sí, te escucho bien. Primero le quiero preguntar, bueno, en alguna oportunidad hablamos, creo que hace unos meses atrás, Pamela, al respecto del rol que tenía el Ministerio de Ciencia y también del CADI, Magallanes, de la importancia de la investigación de los PCR y obviamente lo que llevaba a la región de Magallanes. Somos una de las regiones que está realizando más exámenes, más pesquisas rápidas, efectivas, que cuenta con su propio laboratorio y la importancia de eso. Pero hoy, cuando ya se avecina una respuesta hacia una vacuna, por lo menos lo que hablábamos de forma internacional, a los chilenos nos gustaría entender en qué fase nos encontramos, en qué proceso. Se habla de una fase 3 en Chile, se habla de incluso el reclutamiento para comenzar a hacer esta prueba. Pero efectivamente, para entender, ¿en qué fase nos encontramos, Pamela? Bueno, te cuento un poco de qué se trata esto de, primero, la estrategia de vacunas, que está liderada, ¿cierto?, por el Ministerio de Ciencias, y lo que busca es cómo tener acceso de forma más rápida cuando esta vacuna ya esté disponible en el mercado, ¿cierto?, que esté disponible en el mundo, ¿ya? Cómo tener acceso a esta vacuna. Y para eso, la estrategia que se usa es colaborar con las instituciones internacionales que están generando ya vacunas, ¿cierto? Y que están en la fase clínica, pero dentro de esta fase clínica, la fase 3, ¿ya?
en donde ya la idea de esta fase 3 es que se puede aplicar a miles de personas, porque ya sabemos que hay una seguridad y que produce anticuerpos, ¿ya? Si vemos todo lo que es la fase clínica, tiene 3 fases. La fase 1 se empieza con un grupo de personas bastante reducido y se prueban distintas dosis y la tolerancia que se tiene a esta vacuna. En la fase 2 ya son dentro de los cientos de personas, de 100 personas, y también se evalúa dosis y la eficacia, o sea, si es capaz de producir anticuerpos. Y la fase 3 es la que ya se encuentran aproximadamente 9 vacunas, y el Ministerio de Ciencias, la Universidad Católica y un grupo de Sinovac Chile, que está desarrollando una vacuna para el coronavirus, están trabajando en conjunto para que se aplique esta fase 3 en Chile. Y con esto el beneficio que tiene el país es que tenemos preferencia a la hora de comprarla si esta vacuna es efectiva. Pero lo que hay que tener claro es que la vacuna que ha demorado menos tiempo en desarrollarse son 4 años. Y ahora estamos claramente, no sé, el virus, ¿cierto?, empezó en diciembre, ya estamos a septiembre y ya tenemos vacunas que están en esta fase 3. Entonces, es un proceso largo, pero hay una estrategia para ver cómo tenemos acceso a la vacuna que sea la vacuna final, por lo menos en el periodo más cercano. Tengo entendido que no es menor que el laboratorio Sinovac Biotech eligiera Chile. Y tengo entendido que también elige por la calidad de los científicos que contamos en nuestro país. Sí, eso es sumamente relevante destacarlo, porque aunque nosotros de repente pensamos que nuestros científicos son poco eficientes o que no tienen un impacto global, no es tan así. O sea, quizás nuestro presupuesto es menor, nuestra tecnología es menor, pero tenemos investigadores robustos a nivel nacional y sobre todo en esta área. Ya se han probado, este grupo de investigación ha sido parte de trabajo colaborativo internacional. Es muy importante que para que se puedan probar las vacunas en fase 3 haya una relación de investigación anterior en estos grupos. Y estos grupos trabajaron también en la vacuna en fase 3 de rotavirus y de la influenza. Entonces, Chile tiene trayectoria en este ámbito y es por eso que logran hacerse este convenio y este trabajo colaborativo para aprobar la fase 3. Y algo muy importante de la fase 3 también es la diversidad, ¿cierto? ¿Ya? Poder ser capaces de aplicar esta vacuna y probarla con distintas personas. Y por ejemplo, porque se habla, bueno, de las vacunas, la verdad que una vez que sale la palabra vacuna, se habla de diferentes países que también están en este estudio. Hoy en día, ¿nosotros con cuál contaríamos? ¿De qué procedencia es esta vacuna? La vacuna, la Sinovac, es china, ¿ya? Pero se están armando convenios con 2 otras vacunas más que están en fase 3 para hacer los estudios clínicos fase 3 en el país. Pero la que estamos probando ahora es China. Comenzó, Pamela, Seremi, el proceso de reclutamiento. Se hablaba siempre de 3.000 voluntarios, ¿no es cierto? Pero esto siempre se enfoca, cuando hablamos de las noticias, en alguna oportunidad a lo mejor lo miramos más a nivel nacional. ¿Qué pasa con Magallanes? ¿Qué rol cumple Magallanes? Nosotros fuimos lamentablemente una de las regiones con una trazabilidad muy alta, en el sentido de un contagio muy rápido. Hoy en día contamos con otra realidad, lamentablemente. Salimos muy rápido del confinamiento. Una vez más entramos de vuelta en cuarentena. Estamos teniendo una realidad distinta, a lo mejor comparado a otras regiones que están saliendo. Vamos a ver cuál es la realidad. Se habla de un rebrote nuevamente. Se habla de... La verdad que el pic no lo podríamos mencionar porque no sabemos en qué momento sería o no sería. Hasta cuando esto ya suceda, cuando esto ya vaya avanzando. Pero Magallanes podría ser, especialmente Punta Arenas, por la realidad de la capital regional, también una mirada hacia la vacuna de reclutar, observar, analizar.
Bueno, ¿cómo funciona esta fase clínica número 3, ¿cierto? Está esta institución china, ¿cierto?, que está en convenio con la Universidad Católica y un consorcio de otras 8 universidades, ¿ya? Y dentro de esas hay 2 universidades de región, Valparaíso y Valdivia. Y como tú me preguntabas, ¿ya empezaron? Bueno, toda la parte logística de a quién se va a aplicar, cuáles son los voluntarios y dónde. ¿Por qué? Porque aquí se necesita aplicar en lugares donde haya en ese momento una alta incidencia del COVID, ¿ya? ¿Por qué? Porque para ver si es que funciona o no la vacuna, ¿cierto?, tenemos que estar expuestos al virus. Y está en toda esta parte logística de tener a todos los voluntarios, de ver cómo se puede aplicar o no, y cómo lo van a aplicar a nivel nacional y en las distintas regiones. Todavía va a depender mucho del contagio que haya en los distintos lugares y de los equipos de trabajo que se tengan en los lugares para hacer la aplicación. Ahora, ¿qué rol cumple? Y la verdad que se agradece, porque lo hablábamos hace unos meses atrás, Seremi, que el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología es muy reciente, pero en esta pandemia ha jugado un rol fundamental y lo va a seguir manteniendo, porque uno pensaría cuando habla de la vacuna, Seremi, que inmediatamente se imagina el Ministerio de Salud, pero acá primero tiene que pasar por el Ministerio de Ciencia, donde ustedes juegan un rol en conjunto con los investigadores, los científicos. Prácticamente son el primer filtro, el primer estudio, el primer vamos. ¿Es así? ¿Ustedes tienen un rol fundamental y hablando de un ministerio prácticamente muy reciente? ¿Esta colaboración en conjunto con el Ministerio de Salud? La estrategia, justamente, la estrategia es primero desarrollada por el Ministerio de Ciencia, pero una vez que ya se tiene claro cuál va a ser la vacuna, es el Ministerio de Salud el que decide quién va a recibir la vacuna primero y arma la estrategia de cómo se va a aplicar esta vacuna. Ya. Ahora, yo creo que esta crisis sanitaria nos ha mostrado, ¿cierto?, que la importancia de tener un Ministerio de Ciencia, la importancia de hacer ciencia a nivel nacional y regional y tener el equipamiento científico y humano, el capital humano para poder hacerlo. O sea, somos capaces de participar de una fase 3, de un estudio clínico, porque tenemos investigadores con experiencia y que trabajan en cooperación con estos otros investigadores internacionales. Y creo que otra cosa bastante importante de esta crisis sanitaria es que a la población le permite entender cómo funciona la ciencia. La ciencia no es algo rápido en obtener resultados, ni que pueda cambiar de un día para otro, porque tenemos que ir probando y avanzando, ¿cierto? Entonces hay cosas que se van probando a distintas velocidades. Y creo que esta crisis es un buen momento para que la ciudadanía entienda cómo es este quehacer científico, cómo se genera el conocimiento para que después ese conocimiento, esa información nos sirva para que sea aplicado y para tomar decisiones. Creo que es una buena instancia para entender todos estos procesos de cómo funciona y cuáles son cuál es la interacción que tiene realmente la ciencia y cuál es su velocidad, ¿cierto? Así. Seremi, en Magallanes, a través del laboratorio CADI, ¿seríamos posible o estamos a la medida o al nivel para poder a lo mejor fabricar, realizar o incluso elaborar una vacuna desde acá con el apoyo obviamente nacional o incluso internacional con este apoyo colaborativo que tienen? ¿O no? Bueno, acá no tenemos, en la región, no tenemos especialistas que hagan vacunas. Y el grupo de personas, lo otro que también tenemos que tener claro, en la región tenemos un capital humano de científicos bastante bajo. Y el capital humano que está trabajando en este momento, tanto para el diagnóstico de COVID-19 como para el plasma, es casi el mismo. Entonces,
estamos, yo creo que por eso igual en el momento de pensar como región, logísticamente, si podemos ser parte de esa fase 3, vamos a necesitar también apoyo logístico de personal. Entonces todavía está todo en estudio cómo se podría hacer esta aplicación de la fase 3 en la región. Esta fase 3 se habla al respecto de los voluntarios, yo les preguntaba, y se habla de estas 3.000 personas, esta cifra que habla incluso que son personas desde los 18 a los 60 años, a nivel nacional, pero también se habla del conocido, de un protocolo que es conocido como doble ciego. ¿Qué significa? Que reciben como prácticamente una dosis placebo. ¿Qué significa? Porque la verdad que para conocer e informarnos y obviamente a lo mejor quienes quieran el día de mañana ser voluntarios, me imagino que también hay una clasificación en quiénes pueden serlo y quiénes no. Justamente, doble ciego es que significa que el que aplica no sabe lo que está aplicando y el que recibe tampoco sabe lo que está recibiendo. Pero no es que estemos aplicando cualquier cosa, ¿cierto? Es para tratar de que el estudio sea lo más objetivo posible, ¿ya? ¿Y qué significa un placebo? Un placebo es algo que no va a producir absolutamente nada en la persona que lo utilice, y la vacuna va a ser lo que sí va a producir, que la idea es que produzca anticuerpos de forma segura, ¿cierto? Entonces por eso se llama doble ciego, porque el que aplica no sabe qué está aplicando y el que recibe tampoco sabe qué está recibiendo. Entonces eso nos permite mantener la objetividad. Dice que hay un seguimiento. Y en cuanto a los 3.000 voluntarios, ¿ya? En cuanto a los 3.000 voluntarios, hay un grupo importante que van a ser trabajadores de la salud. Sí, tengo entendido que primero es trabajadores de la salud y después público general. Le explica que primero, como usted decía, son primeros trabajadores de la salud y después es público general y hay un seguimiento incluso de meses. No es solamente que uno dice, bueno, vamos a aplicar la vacuna, sino que es un proceso, como usted explicaba, prácticamente de años hasta cuando público general pueda obtener la vacuna. Justamente, pero el proceso de la fase 3 también es bastante largo, es de mucho más largo que los otros fase 1 y fase 2. Y claro, logísticamente es complejo, tienes que tener un seguimiento al paciente o a la persona que le vas a poner la vacuna, ¿cierto? Que está todavía no está aprobada, sino que está en fase clínica para ser aprobada en un futuro, dependiendo de lo que pasa en la fase número 3, ¿cierto? Para ver. Porque lo que queremos saber realmente en esta fase 3 es si, además de generarnos esta inmunidad, ¿cuánto tiempo dura esa inmunidad? ¿Ya? Porque ahora sabemos que genera, pero no sabemos si esa generación de inmunidad por cuánto tiempo es. Y la idea es que sea por un tiempo bastante largo, ¿cierto? Entonces, a eso va puntualmente esta fase 3. Y por eso también se prueba con personal de salud. Y es logísticamente complejo. Por eso, cuando se empieza a desarrollar, van a saber, pero ahora tiene que estar todo muy bien planeado. Cuando hablamos, Seremi, de esta fase 3, porque es bastante larga lo que usted explicaba, ¿cuántos meses se podrían demorar? Porque tengo entendido que incluso el seguimiento de este voluntariado, este reclutamiento, no quiere decir que la vacuna no sea, a lo mejor, y que eso lo esperamos todos, sea efectiva antes de este proceso, antes de esta investigación o seguimiento, pero incluso se hablan de 12 meses, de un año, de este voluntariado, de estas personas que obviamente va a ser aplicada. ¿Es efectivamente así? ¿Es una fase que se podría demorar 12 meses? Sí, es una fase que debería demorarse eso. En este minuto se está barajando si se va a demorar menos o no, y se está pensando ya a mediados de año si es que funcionase, pero en la actualidad realmente no sabemos. Entonces, por eso igual, esta es una de todas las vacunas que se están probando. Hay 93 vacunas más que están en etapa preclínica, y son 13 vacunas que ya están en la etapa clínica y están entre fase 1, 2 y 3. Creo que, si no me equivoco, hay 9 en fase 3. Entonces, como te decía antes, es un proceso largo. La más corta ha demorado 4 años. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso. Que esta es una oportunidad, es una opción y se va a tomar como país, ¿cierto? Y una decisión de
cómo tenemos acceso cuando la vacuna aparezca, pero hasta que no haya vacuna, lo más importante es protegernos como sabemos, ¿cierto? Es uso de mascarilla, mantener distanciamiento físico y lavado de manos. Creo que hay que ser sinceros, ¿cierto? Y esa es como la realidad. Lo bueno es que hay muchos países y muchos investigadores trabajando en conjunto para elaborar la vacuna lo antes posible. ¿Qué otros países están en esta fase 3 que hoy en día Chile se encuentra? Bueno, ahí no es que Chile se encuentre en la fase 3, sino que Chile va a probar una vacuna que se encuentra en fase 3. Qué bueno que nos aclara eso. Nos confundimos con los pasos y las fases. Ya. O sea, y dentro de la fase clínica, ¿cierto? Está Francia, Estados Unidos y Reino Unido también tienen, China, tienen vacunas en fase clínica, fase 3. Y la otra de las cosas importantes que se están realizando a nivel regional es al respecto de cuando hablamos del plasma. Se explica, se pregunta, pero cuando hablamos del plasma, especialmente en el COVID, o el equipo que está a través de la investigación, y que incluso se llamaron en su momento donantes de plasma, ¿qué quiere decir, Seremi? Ya, el tratamiento a través de plasma convaleciente, ¿ya? También está siendo elaborado por un equipo del Hospital Clínico Magallanes. Eso es a nivel regional. La Universidad de Magallanes. ¿Cómo? Esto es a nivel regional. Por eso la importancia de tener este laboratorio y esta investigación. Justamente. Hay en otras partes de Chile y en el mundo también se está usando este tratamiento porque se ha visto que ayuda, sobre todo cuando los pacientes no están tan enfermos, ¿cierto?, de COVID, y se aplica este plasma convaleciente y hay una mejoría de los pacientes. Ya es como un tratamiento para mejorar las condiciones de los pacientes que se enferman de COVID, pero no es una vacuna, es solamente un tratamiento. Y aquí lo que pasa se llama donantes, o sea, personas que ya tuvieron el virus, ¿ya? Y estos son los donantes, ¿cierto? Y el llamado todavía continúa, así que todo aquel que tiene COVID, de hecho, puede dirigirse sin problemas al hospital clínico para donar su plasma, pero primero lo que hacen es tomarle una muestra de sangre e identificar el tipo de anticuerpos y la cantidad y calidad de anticuerpos que poseen. Y eso se hace en el CardioMag, ¿ya? Ahora, cuando sabemos que esos anticuerpos son de buena calidad y tienen un buen número y de cantidad, se llama al donante y le dice a usted si es un buen donante de plasma. Ya, entonces luego de eso, tendría que ir se dos va al veces. hospital y en el hospital se le toma la muestra de plasma. Perfecto, o sea, en el fondo el donante o el voluntario va 2 veces. Hace primero el proceso de saber si su plasma, con qué anticuerpos cuenta y si es efectivamente compatible para ser aplicado y extraído y donado en el hospital. ¿Cómo ha estado eso, Seremi? ¿Cómo ha estado el proceso? ¿Cómo ha estado la donación? ¿Cómo ha sido? Porque esto igual se ha visto en otros países, incluso a lo mejor desconozco si en otras regiones igual se está aplicando. ¿Y cómo ha sido también el llamado? ¿Se han acercado personas que ya han estado contagiadas y claramente están dados de alta para poder transitar? Sí, creo que son 2 o 3 regiones más en el país que también están produciendo plasma local. Aquí lo interesante también es que el plasma, ¿cierto?, se produce en la región y se puede aplicar. No tenemos que mandar a pedir plasma a otros lugares en Santiago para aplicarlo, sino que se toma en la región. Entonces es de producción local. Y lo último que escuché, estábamos cerca de los 100, 120 donantes y de eso había un gran porcentaje que ya habían donado plasma porque sus anticuerpos eran de buena calidad y cantidad y por lo tanto podían ser donadores de plasma y ha sido aplicado en el hospital clínico a distintos enfermos de pacientes de COVID. Este plasma se le aplica, está en uso. ¿Se le aplica solo a personas que están hospitalizadas, que se encuentran en un estado crítico? Lo que me contaban ahora los investigadores que están trabajando es que lo están usando antes del estado crítico. O sea, cuando la persona ya llega con bastante malestar, fiebre, en ese momento, cuando se aplica, es mucho más efectivo que cuando el paciente ya está grave. Y lo que hace es que esos pacientes no llegan a una gravedad tan alta como otros que no tuviesen plasma.
Entonces, igual lo que hay que ver aquí es que igual es parte de un estudio clínico. Se está viendo cómo ayuda y cómo no este plasma convaleciente a los distintos pacientes. Seremi, lamentablemente el tiempo, sabe que en televisión es bastante escaso, la verdad que nos quedaron varios temas ahí por plantear, pero una vez más agradecer a través de usted a todo el equipo de científicos, investigadores, y que bueno, que muy reciente tenemos este Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, pero la verdad que en Chile ha jugado un rol fundamental. Se hablaba de esta prueba de la vacuna, hasta el momento se lo pregunto, y por último, ¿todavía no se ha aprobado la vacuna? ¿Todavía no pasamos 100% a estos voluntarios? ¿Estamos un poco más atrasados? No, deberíamos empezar ahora en septiembre. Ya, porque y está en proceso de planificación, como te decía. La logística es bastante compleja porque hay que asegurarse de hacerle seguimiento a todas aquellas personas y además el otro factor importante es que tiene que estar el virus circulando para que sea efectivo el tratamiento en esos lugares. Perfecto, queremos agradecerle entonces, Seremi, como siempre, por la buena disponibilidad que tiene con nosotros. Un gran abrazo a todo el equipo, a todos quienes están trabajando. Hacer el llamado para quienes quieran también ir a donar su plasma, para quienes ya están recuperados, obviamente, del COVID y poder ayudar a quienes lamentablemente se contagiaron. Se agradecería, me imagino, conocer la forma, cómo hacerlo. Muchas gracias, Seremi, por eso le dejo unos segundos para despedirnos. Sí, muchísimas gracias por la invitación y como ustedes saben, pueden ir al Hospital Clínico Magallanes y ofrecerse como donadores de sangre para plasma convaleciente. No la quiero poner en aprieto, Seremi, pero ¿cuándo cree usted que una vacuna podría estar disponible ya en Chile? Siendo bastante auspicioso, bastante a lo mejor pensando en algo positivo. ¿Cuándo piensa usted dentro de la investigación al hablar con sus diferentes también colegas? Yo creo que todavía no sabemos. Ya. Que va a ser antes de los 4 años, que es la mínima, pero todo podría indicar, todavía este paso en la fase 3 es fundamental. Yo creo que sabiendo qué ocurre de aquí a fin de año con todos, con las ya hay 9 vacunas en fase 3, nos va a dar una mejor visión de si el próximo año ya vamos a tener acceso a una vacuna. Y lo más importante, no bajar la guardia y a cuidarse. Ser precavida. Muchas gracias, Así Seremi. es, hasta que no tengamos vacunas. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias nuevamente. Y eso es lo importante, independientemente de que conozcamos y hemos escuchado el nombre de la vacuna, la verdad que incluso cuando hablamos de eso, perdemos el temor, perdemos el miedo. Como dicen por ahí, no hay que a lo mejor paralizarse, hay que preocuparse y lo más importante es que usted se autocuide. Si usted tiene que salir a trabajar porque es sumamente necesario, esta pandemia ha reflejado las fuentes laborales que son irregulares y que obviamente muchos de nosotros o de ustedes que no han podido quedarse en casa y han tenido que salir a exponerse. Pero lo más importante es el autocuidado. El mejor remedio es el lavado de manos, el distanciamiento físico, no lo social, porque no olvidemos que tenemos que seguir conectados para seguir todos juntos y respetarnos, obviamente, nuestro espacio, pero la prevención. El día de hoy conversando con 2 invitados de temas de contingencia, que hoy el día tiene no solo a la región, sino que a nivel país, a nivel mundial, muy atento a lo que pasa con el COVID-19. Que esté muy bien, que tenga una muy buena noche y nos encontramos el próximo martes. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentó Retruco.